Buenas tardes, Leandro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En unos minutos vamos a dar comienzo a la charla. Mi nombre es Leandro Juárez, me acompaña Diego Romera. Vamos a esperar que se sume más gente y bueno, comenzamos con la presentación personal y mientras tanto le voy a poner un video de presentación de la empresa. Nuestro camino comienza con una idea. Una idea que se transforma en una oportunidad para innovar. Fijamos retos, establecemos metas y llevamos la idea al papel. Le damos forma y movimiento, cuidando cada detalle. Buscamos siempre los mejores resultados. Fabricamos cada molde con exactitud y precisión, sabiendo que ahí está el futuro de nuestra idea. Y para que ese futuro sea posible, se necesita una gran empresa. Libus es la empresa de fabricación de elementos de protección personal más importante de la región. Contamos con 3 plantas productivas propias de alta tecnología en Argentina, Chile y Brasil. En poco tiempo nos expandimos y conformamos una estructura de abastecimiento en más de 15 países de América Latina, incluyendo 5 filiales y alianzas con socios estratégicos. Apostamos a la tecnología de vanguardia y trabajamos en la constante búsqueda de productos basados en la innovación y la calidad. Pero crecer nunca significó perder el cuidado en las pequeñas cosas. Todos nuestros productos están elaborados cumpliendo con los más altos estándares y normativas internacionales. Contamos además con laboratorios de testeo para el desarrollo de productos y para el control de nuestro proceso productivo, el cual se encuadra en el marco de las normas ISO 9000. En Libus cuidamos los detalles del presente y apostamos a las oportunidades del mañana, comprometidos con la preservación del medio ambiente y buscando mejorar cada día la calidad de vida de los trabajadores. Una constante inversión en tecnología, un equipo de trabajo capacitado y un proceso integrado verticalmente nos ponen un paso más adelante. Libus, feel safe. Bien, bueno, siendo ya las 18, vamos a comenzar con las presentaciones personales. Diego, si te parece, bueno, repito, para los que se sumaron en este último minuto, mi nombre es Leandro Juárez, soy el promotor técnico responsable comercial para la zona de Rosario y Gran Rosario, más o menos a un radio de unos 150 o 200 kilómetros de la ciudad de Rosario. Para los que nos acompañan desde el exterior, Rosario es una ciudad que está en el interior de Argentina, está más o menos, un poquito menos de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estoy, como les decía, en esa posición dentro de la empresa. Tengo más de 20 años de trayectoria en el rubro industrial, de ventas industriales, específicamente lo que era seguridad en herramientas eléctricas, soldadura, procesos de corte por plasma, robótica, seguridad en los abrasivos, así que bueno,
más o menos ese es un poco el acercamiento que tuve con las industrias más importantes de la región y bueno, hoy compartiendo un poco la experiencia dentro del IBUS. Diego, si querés presentarte vos. Sí, Leandro, muchísimas gracias. Bueno, yo soy promotor también, promotor técnico en la región de Cuyo y de Córdoba. Junto con Leandro y 8 compañeros más formamos el equipo de Argentina. Así que, bueno, hoy día voy a estar ayudando en el chat por cualquier problema de conexión que tengan. Y si te parece, Leandro, les comento un poquito cómo funciona la plataforma. Sí, por favor. Bien. A su derecha van a encontrar varios iconos en el del chat. Bueno, básicamente es para que nos saludemos, nos comenten desde dónde están conectados. Y la intención de colocar las preguntas en el icono es específicamente que podamos hacer un seguimiento un poquito más profesional, digamos, y que no vayan quedando en el chat sin responderse. De esa manera nos quedan guardadas. Si hay una pregunta muy extensa o si nos piden información que amerite enviar algún correo o hacer algún llamado, cuenten con eso. Por eso les pedimos que todas las consultas las dejemos en el icono de preguntas. Excelente, Diego, buenísimo. Bueno, súper claro. Entonces, con la premisa esa, ya saben cómo utilizar los medios de contacto. Bueno, hoy vamos a hablar de protección respiratoria. Más o menos voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a especificar la identificación de riesgos. Vamos a hablar sobre la selección de los respiradores. Vamos a hablar del marco normativo, el marco legal que utilizamos en este tipo de protecciones. Bueno, ajustes de ensayo, factores de protección. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico y didáctico posible, tomando algunos conceptos por ahí, si se quiere, más densos o pesados, como para tener una idea en lo general, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible para que se entienda y también nos alcance en una hora, que la verdad que para lo que es el tema de hoy es poco tiempo. Vamos a estar muy justo con el tiempo, así que vamos a tratar de que entre todo, y como decía Diego, si algo nos queda por fuera, ustedes en el momento que les surja alguna consulta, alguna duda al respecto de lo que voy hablando, inmediatamente lo colocan en la solapa de preguntas. Diego seguramente va a ir respondiéndolas a medida que vayamos avanzando con la charla. Si tenemos tiempo, cosa que veo difícil, pero por lo extenso del tema, pero si tenemos tiempo al final las vamos a repasar, o si queda alguna sin contestar la vamos a completar. Y si no, como decía él, vamos a estar después contactándolos a través del correo, del mail, para responder y evacuar esas dudas. Así que bueno, ya más o menos estamos a 5 minutos. Veo una buena cantidad de gente. Hay gente de Corrientes, El Salvador. Que buena temperatura, me imagino, en El Salvador. Bueno, muchísimas gracias a todos realmente, sinceramente, por participar, por tomarse este tiempo, que entiendo, digamos, que es un bien para cada uno también el hecho de capacitarse y formarse, pero a nosotros nos ayuda mucho en el desarrollo como marca también. Así que bueno, para comenzar ya, bueno, obviamente si se suma más gente mejor, pero para los que ya están conectados, respetar también sus tiempos. Hoy el tema que vamos a tratar es protección respiratoria. Aquí, como les decía en esa introducción, vamos a ver varios temas. El primero, digamos, que me gustaría aclarar, digamos, es que todos los productos que trabajamos en la marca Libus son certificados. La gran mayoría están certificados por NIOSH. Aquí me voy a referir a una cuestión local que tenemos en Argentina, que tiene que ver con que no existe un organismo de certificación para este tipo de protección respiratoria.
Con lo cual la normativa está basada en normas del exterior, como pasa globalmente con cualquiera de las protecciones. Generalmente la norma europea y la norma norteamericana son las normas de referencia y después localmente se adecúan o hacen una mixtura de ambas y generan una norma local. En el caso de nuestro país, funciona regida bajo la normativa de Estados Unidos. Así que este producto, digamos, que viene certificado por NIOSH desde Estados Unidos, obviamente no está fabricado por nosotros, es una alianza que tenemos con la firma Gerson Company, así que es más que nada un poco para aclarar, digamos, el marco de nuestros productos. Ahora bien, empezando un poquito a lo que va a ser la dinámica de la charla. Lo primero que tenemos que empezar a tener en cuenta para hablar de protección respiratoria son los factores que van a ser, digamos, lo que nosotros vamos a tener que considerar para la selección de la protección adecuada. En estos puntos vamos a encontrar, por ejemplo, la condición general del lugar de trabajo, o sea, la actividad que realiza el trabajador, el tiempo que le va a demandar esa tarea, los peligros generales del lugar, las condiciones de humedad, temperatura, son todos factores, digamos, que van a tener que ser considerados para la selección porque directa o indirectamente van a afectar en esta selección. La actividad que realiza el trabajador, nos vamos a encontrar que dependiendo la tarea, va a tener una tasa de respiración con mayor demanda, menor demanda, los tiempos también va a modificar y va a producir cambios en esto. Los peligros generales del lugar, si hay que tener una adaptabilidad con otros EPP, que lo vamos a ver más adelante, las condiciones, como decía, de temperatura y humedad, va a hacer que determinemos la selección de uno u otro respirador o de un u otro filtro. Otro punto a tener en cuenta va a ser la naturaleza del contaminante. Esto va a determinar el tipo de respirador que nosotros vamos a utilizar. A grandes rasgos, después obviamente esto es una introducción, lo vamos a ver. Tenemos los polvos, las nieblas, vapores, gases, y eso es lo que tenemos que considerar el contaminante para en función de eso seleccionar. Más allá de saber cuál es el contaminante, tenemos que saber cuál es la concentración del mismo o los mismos, porque puede ser también una mixtura de diferentes contaminantes. Entonces, ya sea de forma interna, mediciones hechas por la misma empresa, si cuenta con los recursos apropiados para hacer este tipo de mediciones, o a través de una empresa, de un tercero, para realizar la misma, es fundamental tener este dato, ¿no?, de la concentración. Otra cuestión es tener en claro los límites de exposición permisibles, digamos, los que están vigentes en nuestro país, en nuestro lugar de trabajo. Y aquí, más allá de la cuestión legal, o sea, siempre yo recomiendo ir de lo particular a lo general, ¿verdad? O sea, primero, tener en claro los límites de exposición que establecemos dentro de nuestra misma empresa u organización. Y a partir de allí ir escalando si hay normativas provinciales o estatales, nacionales, o tomar normativas internacionales que son autorizadas y aceptadas por la autoridad local. Allí nos vamos a encontrar con organismos como NIOSH, OSHA y otros que después vamos a ir nombrando y desmenuzando un poquito qué tipo de tareas cumple cada uno. Otro factor a tener en cuenta va a ser las características generales de los usuarios, o sea, la fisonomía, si el usuario posee alguna malformación en la cara, si utiliza barba, bigote, patillas, cualquier cosa, digamos, que ustedes interpreten que no genere un correcto ajuste para la selección en definitiva, del respirador que vamos a utilizar. Y por último, que antes me anticipé un poquito, es justamente esta cuestión de que si existen otros riesgos en el ambiente, obviamente vamos a utilizar otro tipo de elementos de protección personal, otros EPP o EPIs, dependiendo de la región, y vamos a tener que considerar y tener en cuenta esa adaptabilidad de lo que son los productos que vamos a utilizar para otros riesgos y para la protección respiratoria.
Dicho esto, vamos a empezar a hablar de algunos conceptos muy, muy, muy generales y siempre recalco con fines didácticos, o sea, no van a ser datos científicos concretos específicos, sino que yo quiero que se lleven algunos conceptos para que ustedes en una situación de selección, leyendo alguna bibliografía, en charla con algún profesional de la salud, alguien que haga ingeniería ambiental, puedan tener algunos conceptos básicos y puedan hablar de igual a igual. Más allá de los que son profesionales de la higiene y la seguridad, obviamente ya algunos lo deben de tener contrapresentes, pero no está de más aclarar porque obviamente en la charla tenemos un público diverso. De hecho, algunos son usuarios y no son profesionales, entonces está bueno la aclaración. Hay un concepto que es el de presión parcial y es el que considero yo por ahí muchas veces se le presta poca atención y tiene una importancia preponderante. Ustedes saben que, hablando en líneas generales, podemos decir que el aire está compuesto, vuelvo a repetir, acá vamos a hacer un redondeo, yo sé que hay una mezcla casi un 1% de unos gases como argón y otros, pero haciendo un redondeo podemos decir que el aire está compuesto por un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Esta composición que encontramos en el aire responde también a una presión determinada, que es la presión parcial. Si hablamos de la presión parcial del aire en general, vamos a hablar de 760 milímetros de mercurio. ¿Y cómo se compone? Por la sumatoria de las presiones parciales. Y aquí es un concepto importante. La presión parcial de oxígeno, que son 160 milímetros de mercurio, más la presión parcial de nitrógeno, que son 600 milímetros de mercurio. Acá sí por ahí me gusta extenderme un poquito porque para que se entienda, algunos dirán milímetros, una unidad de medida de distancia, ¿qué tendrá que ver con la presión? La realidad es que es una medida de presión y el nombre de milímetros viene por cómo se desarrolla este concepto que tiene que ver con la vieja unidad Torr, que ya está prácticamente en desuso, pero sí vamos a encontrar la medición en milímetros de mercurio en algunos ámbitos como la medicina, por ejemplo, cuando uno se toma la presión arterial, es muy común, o en situaciones en donde las mediciones de presión sean valores muy, muy pequeños y a veces trabajar con comas es incómodo. O sea, todos conocerán que la unidad de medida más conocida en presión son los pascales, que obviamente el milímetro de mercurio podríamos representarlo en pascales, pero daría un número muy pequeño y muy difícil de manejar. ¿Y por qué milímetro? Ese es un dato anecdótico, en realidad tiene que ver con el barómetro, que es una columna donde se colocaba 1 milímetro de mercurio y por la presión ejercida por la atmósfera, ese milímetro se desplazaba. Así que por eso, porque suelo escuchar a veces y de gente profesional que se habla de miligramos de mercurio, son milímetros de mercurio. Este concepto, que por ahí a lo mejor a algunos les parece desconocido, yo lo puedo asociar a uno que tal vez es más conocido y sobre todo en el último tiempo, lamentablemente con esta cuestión sanitaria de la pandemia, muchos habrán escuchado hablar de la saturación de oxígeno en sangre. Si nosotros hiciéramos un eje de coordenadas en donde tenemos en la columna vertical, vamos a tener, supongamos, el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre y estableciéramos una curva con un eje horizontal con la presión parcial medida en milímetros de mercurio, nos encontraríamos que un buen nivel de saturación en sangre, que obviamente siempre va a estar cercano al 100%, en situación normal estamos hablando de un 98%, podríamos decir que es lo normal. Esa curva coincidiría, ese 98% coincidiría con 110 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Ahora bien, ¿por qué en el aire si tenemos 160 milímetros de mercurio, nuestra saturación lógica y deseada, digamos, está en 110? Esto responde a que cuando nosotros inhalamos el aire, hay, digamos, el aire que ingresa a nuestro cuerpo se atempera con la temperatura corporal, que más o menos sabemos que puede rondar, estimamos, ¿verdad?, en unos 37 grados, y esto produce una vaporización que va a hacer que perdamos unos 50 milímetros de mercurio de presión.
Por eso, esos 160 que ustedes ven que están presentes en el aire, menos esa pérdida de presión, da los 110, que es la saturación ideal que debería tener cualquier persona. Entonces, vuelvo a repetir, a veces no tiene que ver tanto con la cantidad de oxígeno que tenemos presente en el aire, sino con la presión parcial de oxígeno que tenemos disponible. Acá hay un gráfico que es muy, muy útil, muy educativo, que tiene que ver con esta cuestión. Nosotros a nivel del mar, por ejemplo, ahí está representado en esa gráfica, en esa línea punteada. Imagínense que quisimos graficar un tubo por donde nosotros inhalamos. Entonces, a nivel del mar, en esta concentración que hablamos de 21% de oxígeno, nosotros en esa inhalación incorporamos a nuestro cuerpo todas esas moléculas que ustedes ven dentro de la línea punteada. Es muy común escuchar el término que en la altura falta el oxígeno, no hay oxígeno. La realidad es que a 4.000 metros de altura, por ejemplo, nosotros lo graficamos ahí, con menor presión atmosférica, la cantidad o la distribución de oxígeno y nitrógeno sigue siendo la misma que a nivel del mar. La diferencia está en que a menor presión esas moléculas se encuentran más dispersas y en ese mismo ensayo de inhalación, recuerden la línea punteada, en cada inhalación yo estoy incorporando menor cantidad de moléculas de oxígeno. Con lo cual ahí viene el aumento de la tasa de respiración, la deficiencia de oxígeno, que nosotros por ahí mal decimos que es que falta oxígeno. La realidad que no, en el aire está la misma cantidad, pero en esa pérdida de presión nos cuesta más incorporar a nuestro cuerpo la cantidad necesaria. Entonces, entendiendo estos conceptos que comentamos recién, podemos empezar a desmenuzar y hablar y van a entender mejor los riesgos en la protección respiratoria. ¿Cuáles son los dos riesgos más importantes o los dos grupos importantes? Son, por un lado, la deficiencia de oxígeno, que está establecido por OSHA. Recuerden que nosotros nos vamos a basar en la normativa de los Estados Unidos. Está establecido por OSHA en un índice menor al 19,5% de oxígeno, siempre hablando a nivel del mar, o una presión parcial de oxígeno menor a los 148,2 milímetros de mercurio. Vuelvo a repetir el concepto, por eso lo tiré antes, o sea, tengan en cuenta que esos 148, cuando ingresan a nuestro organismo, más o menos se pierden unos 50 milímetros de mercurio de presión. Por eso ya nos daría una saturación por debajo de esa óptima que hablábamos antes. Y por el otro lado, el grupo de los contaminantes. Ese es el otro gran riesgo que obviamente ahora vamos a empezar a ampliar y a desmenuzar cada uno, pero son las partículas, gases y vapores. Vamos entonces con el primero, la deficiencia de oxígeno. Es muy común tanto en el ámbito industrial como, bueno, yo, para que ustedes sepan, yo estoy en una zona que es muy extensa en llanura, es una zona agrícola muy, muy rica, y bueno, es muy común esta cuestión de la deficiencia de oxígeno. Lo vamos a notar en espacios confinados. Ustedes saben, bueno, los que son profesionales saben que el espacio confinado es digamos, por normativa, tiene una definición específica que tiene que ver que hay medios limitados para ingresar y salir del lugar, que no tiene una ventilación natural adecuada, que no fue creado para que sea habitable por un ser humano en forma permanente. Bueno, todos esos conceptos, más algunos más, estoy resumiéndolo mucho, son los que hacen que establezcamos que estamos ante un espacio confinado. Y otra cuestión también puede ser el desplazamiento de oxígeno, que ¿por qué se puede dar? Se puede dar por la combustión. Ustedes saben que el oxígeno es un comburente ideal. Es muy típico verlo en una situación de incendio, de fuego, como el oxígeno se consume. También se puede dar en una situación en la que haya una oxidación. Por ejemplo, si hablamos de una tolva o una cisterna, un tanque, por decirlo de alguna forma, que no tenga un tratamiento superficial y es metálico, eso va a estar, el oxígeno que esté dentro de ese tanque va a ser utilizado para la oxidación y va a ir siendo consumido. Bueno, hablaba yo del agro, en el agro también el almacenamiento de granos
es una situación muy particular que también genera esto. El grano, digamos, en su proceso de fermentación, en cierta forma consume este oxígeno y encima, además, le sumamos que elimina dióxido de carbono, que por una cuestión de peso va desplazando el oxígeno. Entonces, todo este tipo de descripciones de ambientes de trabajo hacen a que haya una deficiencia de oxígeno. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, es un asfixiante simple. O sea, aquí lo preocupante de esta situación, de este riesgo, es que no presenta demasiados síntomas de alerta. O sea, obviamente si nosotros estableciéramos una escala en porcentual, digamos, de tanto sea el contenido de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, obviamente empezamos con algunos síntomas, como yo decía, aumento de la frecuencia o la tasa de respiración, vamos a sentir algunos mareos, falta de atención, de respuesta, hasta obviamente el desvanecimiento. Y la situación de toda esta cuestión, que generalmente, frecuentemente suele ser mortal, es que tengan en cuenta que el cerebro no regenera células, con lo cual, ¿qué sucede? En un lapso un periodo corto de tiempo, nos vamos a encontrar con que esta falta de oxígeno, al ir quemando estas células, en apenas 4 minutos, para que ustedes tengan una idea, podemos estar hablando de una invalidez permanente. Y en apenas de 2 a 4 minutos más, o sea, un lapso de 6 a 8 minutos en total, puede producir directamente la muerte. Entonces, para este riesgo es fundamental tener en cuenta que al momento de la selección, nosotros estamos ante un ambiente que ustedes lo van a ver por sus siglas en inglés como IDLH, o en castellano IPBS, que es inmediatamente peligroso para la vida y la salud. O sea, no va a haber ningún tipo de respirador que dependa de esa atmósfera que no solucione la protección respiratoria. Así que obviamente vamos a depender de un suministro del exterior o bueno, de otro tipo de equipos que vamos a ver un poco más adelante. El otro grupo de riesgos, entonces, son los contaminantes. Ahí ven que entre paréntesis a partículas le pusimos aerosoles. Aerosoles, esto también lo aclaramos porque puede ser que lo vean en alguna bibliografía, lo van a encontrar como un término, una denominación genérica para las partículas. No tiene nada que ver con que si está en un medio gaseoso, ¿no? Como a veces nosotros creemos que el aerosol tiene que ver con eso, sino que a una partícula en general la vamos a nombrar de esta forma. Y dentro de este grupo de contaminantes, que son las partículas, nos vamos a encontrar con 3 tipos. Por un lado, los polvos, que son sólidos en suspensión, que tienen una generación mecánica, o sea, es la ruptura mecánica de un sólido. Se va a dar en situaciones de trabajo como por ejemplo el cepillado de madera, el corte o pulido de metales, minerales, la manipulación de granos que hablábamos antes. Otro grupo va a ser, otro tipo mejor dicho, va a ser el de las nieblas, que son los líquidos en suspensión, de la misma forma que el polvo, así como es un sólido. En este caso también es una generación mecánica, pero la ruptura es de un líquido. Y se dan procesos de trabajo como la pintura en spray, la aplicación de pesticidas, el corte lubricado. Ustedes habrán visto tal vez en alguna oportunidad maquinaria de corte que en altas revoluciones hace esta ruptura del lubricante y genera esta niebla. Y por último, los humos, que son sólidos en suspensión, pero la generación no es mecánica, sino que es térmica. O sea, tenemos una condensación de sólidos volatilizados. Estos humos, ahí ven la aclaración de la palabra o el concepto de venenos sistémicos. Tienen la particularidad que pueden penetrar profundamente, lo vamos a ver un poquito más amplio más adelante, en nuestro organismo. Estos 3 tipos de contaminantes de partículas, recuerden que los 3 son partículas, también nosotros tratamos de representar su unidad de medida, digamos, vuelvo a repetir, a fines didácticos, imaginemos que es una esfera de un diámetro determinado, aunque en la realidad no es así, pero hablamos que para, por ejemplo, los polvos nos encontramos con partículas que van de los 0,1 a 25 micrones,
Para las nieblas va de 0,1 a 10 micrones, y los humos, y fíjense, por eso son más, en ese sentido, más fáciles de incorporarse al organismo, son menores inclusive a 0,1 hasta 1 micrón como máximo. El otro grupo, habíamos dicho, por un lado, entonces teníamos los particulados y por el otro lado los gases y vapores. En este grupo de contaminantes tiene que ver con el estado, digamos, de la materia. En el caso de los gases es un fluido en estado gaseoso, en condición normal de temperatura y presión, que, bueno, ahí ponemos algunos ejemplos como el cloro, amoníaco, monóxido de carbono, que también tienen fíjense el tamaño, ¿no? Moléculas menores a 0,01 micrón. Y en el caso de los vapores, que si bien tiene un tratamiento muy parecido, pero conceptualmente son distintos, es la fase gaseosa, digamos, de una sustancia que puede ser líquida o sólida, que una presión de vapor elevada se convierte en volátil. Ahí tenemos solventes, naftalina, alcanfor. Esto entonces, repito, son los dos grandes grupos, particulados y gases y vapores. Por las dudas, ¿se escucha bien, Diego? ¿Es bueno el audio? ¿La imagen de las filminas corre bien? Se escucha y se ve perfecto. Por ahora en el chat no nos han avisado de nada. Excelente. Así que sigamos como ahora. Excelente. Bueno, para entender un poquito más la parte fisiológica de cómo afectan estos riesgos que acabamos de presentar, entiendan que estos contaminantes de forma natural suelen ser filtrados por nuestras defensas naturales. Y ven, hay un esquema representando a nuestro sistema respiratorio, y estas defensas naturales, como ven ahí algunos ejemplos, como el vello nasal, los cilios, mucosa, macrófagos. Por ahí, si algún concepto no es tan conocido, por ejemplo el de los cilios, tengan en cuenta que al nivel tráquea y bronquios, las paredes no son lisas, y se encuentran estas células que se llaman cilíacas, que tienen un movimiento, una frecuencia de movimiento que lo que hace junto con la mucosidad es ayudar a expulsar los contaminantes o las partículas extrañas al organismo. Los macrófagos también es otro método que ayuda y colabora con esto. Digamos, son células que detectan y atacan estos contaminantes. En definitiva, digamos, todas estas barreras, estos mecanismos, lo que hacen es provocar reacciones como la tos, la mucosidad, los estornudos, la alergia, la irritación, cosas que en un momento por ahí padecemos, pero no deja de ser algo beneficioso para el cuerpo, que es sabio y sabe rechazar todos estos contaminantes que ingresan. Teniendo en cuenta esto, y un poco por eso antes nombrábamos a nivel de información el tema de los tamaños de las partículas y moléculas, podemos también separarlos en cómo ingresan y cómo afectan a nuestro sistema respiratorio. Entonces podemos decir que aquellas moléculas que sean entre 50 y 100 micrones son inhalables, o sea, van a quedar generalmente filtradas o retenidas en las vías superiores. Las torácicas son las que ingresan un poco más y obviamente son de menor tamaño, van entre los 10 y 50 micrones. Y las respirables, que son las más complejas, que son menores a 10 micrones, donde muchas veces no son filtradas por nuestras defensas naturales, por las que ejemplificábamos antes, y penetran profundamente en el organismo. Ahí en el gráfico, en el que está a la derecha, donde se ve ampliado dentro del pulmón, la zona del bronquiolo y los sacos alveolares, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Ustedes tengan en cuenta que así como ingresa aire, también van a ingresar estos contaminantes, y llegado a ese lugar, a esa situación de intercambio gaseoso, donde, digamos, el organismo toma el oxígeno, lo mezcla con la sangre y expulsa el dióxido de carbono, junto al oxígeno que se incorpora a la sangre se pueden incorporar estos contaminantes. Por eso antes hablábamos de los humos como venenos sistémicos. O sea, pueden llegar a los pulmones, pueden llegar a la sangre
y de la sangre pueden ser transmitidos a otros órganos de nuestro cuerpo. Con lo cual es muy complejo tratar este tipo de contaminantes, o sea, los respirables. Tengan en cuenta que van a ser contaminantes que no van a presentar muchas veces síntomas inmediatos, pero que a largo plazo van a producir daños y daños con consecuencias graves porque son irreversibles. Por suerte, entre la legislación, concientización y demás, algunas enfermedades que antes se veían en el ámbito industrial ya cada vez se ven menos, por la precaución justamente de utilizar protección respiratoria adecuada, pero para aquellos que tengan algunos años más, seguramente sabrán de lo que hablo cuando hablo de estos síntomas a largo plazo y de daño irreversible en nuestro sistema respiratorio. Bien, ahora vamos a establecer un poquito lo que es el marco legal en la protección respiratoria. Yo les aclaré antes que para el caso de Argentina, nosotros no disponemos de una normativa local y nos basamos en la normativa o sea, nuestros productos están basados en la normativa de Estados Unidos. Y acá yo había nombrado antes algunos organismos y bueno, vamos a establecer la diferencia entre uno y otro y qué fue lo que aportó, digamos, o en qué nos va a aportar a nosotros a la hora que tengamos que seleccionar, evaluar los riesgos, seleccionar el respirador y demás. Hablábamos en algún momento de OSHA. OSHA es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, es la encargada de regular y controlar. Ahí ese número que ven, 29 CFR, es un código federal. Para que ustedes tengan una idea, sería como el comparativo a una norma o ley nacional. Este código federal rige para todo Estados Unidos. Son los encargados de establecer, o sea, de regular y controlar en lo referente a protección respiratoria. Tiene, para que consideren como la entidad de un ministerio de trabajo, por decirlo de alguna forma. Y OSHA aporta, que lo vamos a ver a lo largo de la charla, dos conceptos fundamentales a la hora de seleccionar, evaluar la protección respiratoria. Uno es el PEL, que lo hablamos en algún momento, que es el límite de exposición permisible, y el otro es el factor de protección asignado. Obviamente después lo vamos a desglosar estos conceptos, no se preocupen, pero ahora más que nada para que entiendan a qué se dedica o cómo funciona cada uno de estos organismos. Por otro lado, les decía yo que nuestros productos, la mayoría están certificados por NIOSH. NIOSH es el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional y es el encargado de definir, clasificar y aprobar los elementos de protección personal. O sea, la aprobación de los respiradores que vamos a utilizar. Esto sería, para los que nos acompañan de nuestro país, de Argentina, lo más parecido a una especie de IRAN o INTI, digamos. No es tan normativo en el ámbito laboral, pero sí más específico sobre la regulación y control de los productos. NIOSH, más allá del sello de aprobación de NIOSH, hizo un aporte interesante que es la guía de bolsillo de peligros químicos, que obviamente si ustedes entran a la página de NIOSH, de la CDC, se van a encontrar con esta herramienta que lo que hace es una descripción amplia de unos 1000 componentes con un montón de datos que después más adelante se van a dar cuenta por qué son útiles. Nos van a servir para la selección de nuestros respiradores. Cabe aclarar también que esto no tiene que ver con el ámbito normativo, pero sí con los usos y costumbres, que tenemos también la Confederación Americana de Higienistas Industriales y Gubernamentales de los Estados Unidos, que el aporte que hizo este organismo es el TLB, también lo vamos a ver al momento de seleccionar respiradores, que es el valor umbral límite. Es en comparativa lo similar a lo que desarrolla OSHA con el PEL, pero ¿cuál es la diferencia? OSHA muchas cosas hace desde la década del 70 que no se ha actualizado.
Con lo cual, esta guía que se incorpora, si no me equivoco, por allá por el 2016, tiene valores que al estar más actualizados suelen ser menores, y siempre tengan en cuenta esto, a la hora de seleccionar un respirador y de considerar los límites de exposición, siempre se considera el menor. O sea, si ustedes tienen por el contaminante determinado el PEL, el TLB o cualquier normativa local, siempre la que sea menor va a ser la que ustedes deben considerar. Ahora bien, para la selección primero vamos a clasificar los respiradores. Y aquí vamos a tener dos grandes grupos. ¿En qué se diferencian estos dos grupos? Si son dependientes o independientes de la atmósfera. En el caso de los dependientes de la atmósfera, estos purificadores de aire se pueden presentar tanto motorizados como no motorizados, y son básicamente tres grupos: los filtros para partículas, los filtros químicos y los filtros combinados, que es una combinación de los dos anteriores. En el caso, como decía, tanto para motorizados como no motorizados existen los mismos grupos. Aquí nos vamos a encontrar con lo que nosotros conocemos como, digamos, respiradores descartables, respiradores reutilizables como semimáscara, full face. Entonces, dentro del otro grupo, como les decía, independientes de la atmósfera, aquí vamos a tener provisión de aire desde el exterior. Nos vamos a encontrar con productos como los que son de línea de aire comprimido, que puede ser con un cilindro auxiliar, o sea, un compresor. Ahí básicamente nos vamos a encontrar con tres grupos. Uno son los de flujo continuo, donde a través de esa línea de aire comprimido yo voy a recibir, como lo dice su nombre, de manera continua un flujo constante de aire, independientemente de lo que yo necesite, de lo que necesite el usuario para respirar. De demanda, digamos, a diferencia del anterior, es ante la demanda del usuario va a incorporar el aire, y de demanda con presión positiva, que digamos es el mismo concepto, pero con un flujo constante positivo, que esto lo que ayuda es a evitar cualquier tipo de filtración. ¿Por qué? Porque desde dentro de supongamos, la full face o la capucha, siempre va a haber una presión positiva que va a ayudar en esa barrera de filtrar cualquier contaminante que tengamos en el exterior. Otro grupo son los equipos autónomos, en donde nos podemos encontrar con equipos de circuito abierto, que son circuitos en donde uno inhala aire desde un cilindro auxiliar, como se ve ahí en la foto el bombero. En realidad ese es un equipo de circuito cerrado, ahora van a ver la diferencia. Uno inhala el aire que proviene de un cilindro auxiliar, y es expulsado el dióxido de carbono a la atmósfera, y en el de circuito cerrado, que como ven es un equipo bastante más grande, ya prácticamente iría en desuso, este aire no es devuelto a la atmósfera, es recuperado y por un proceso químico es reconvertido en aire respirable. El otro grupo es el aire natural, pero prácticamente hoy ya podríamos decir que está en desuso, que puede ser con bombeo o sin bombeo, que lo que hacemos es simplemente colocar una toma de aire en una atmósfera segura, y ya sea sin bombeo, o sea, por el simple acción de inhalación del usuario, o con un bombeo motorizado, digamos, enviar ese aire al equipo de respiración. Bien, como decíamos en el primer grupo, nos encontrábamos con purificadores de aire descartables. Estos purificadores están fabricados en una tela que se denomina Melblon o tela no tejida, de alta calidad, es resistente al aplastamiento, o sea, viene con una conformación que es semirrígida en un formato del tipo copa, digamos. Y después, como ven ahí en la figura, en la foto, vienen diferentes modelos donde se incorporan distintas prestaciones. O sea, de por sí todas van a tener una banda fijada a la máscara,
En nuestra marca es fijada por ultrasonido y libre de látex, eso es un punto interesante. Yo les cuento que he visto purificadores de aire descartables con las bandas colocadas con clip de abrochadora, algo que yo no entiendo cómo puede, digamos, algo que estamos perforando el purificador y estamos inhalando una partícula, una molécula que tranquilamente podría ingresar por ahí. Bueno, y algunos accesorios, como les decía, válvula de exhalación, válvula de exhalación directa, que eso lo que nos brinda es mayor confort para situaciones en donde haya excesivo calor o humedad, baja mucho la presión de exhalación y es más confortable para el usuario. Todos estos productos tienen certificación NIOSH. Como les decía, la diferencia de modelo, más allá de estas características principales, bueno, ahí si no se llega a ver en la foto, acá yo tengo algunos. Esto, por ejemplo, tiene válvula de exhalación, pero, por ejemplo, que ahí lo ven representado en las fotos de arriba, a diferencia de esta que está en la foto de abajo, fíjese lo que es el sello a la cara. Acá tenemos un espumado súper confortable. Las bandas son regulables. Fíjense la diferencia de calidad de una y otra. Entonces, bueno, eso va a ser un poco más a lo que son la performance, las prestaciones y el confort, pero básicamente el concepto son todos, como decía, fabricados en tela no tejida y van a ser encargados de retener partículas. Estos eran descartables, ¿verdad? Entre los purificadores de aire reutilizables, como ven en la foto, nos vamos a encontrar con semimáscaras o full face. Son respiradores fabricados en un elastómero que es hipoalergénico. También tenemos una versión en silicona. Son desarmables, son muy fáciles para la limpieza, para la descontaminación luego de su uso, sobre todo en situaciones como la actual de pandemia. Eso hay que tener mucho cuidado. Todos los repuestos son intercambiables y obviamente, a diferencia por ahí de un respirador descartable para partículas, aquí ya incorporamos la protección para gases y vapores y tenemos una variedad muy amplia de lo que son filtros y cartuchos. Otro producto que acompaña, o sea, aquí hasta ahora, volviendo un poco a las filminas anteriores, estamos hablando de todos que dependen de la atmósfera en donde nosotros estamos trabajando. Nosotros tenemos un producto que es una máscara de escape, es una capucha, que el formato de capucha es interesante porque, como bien digo, una máscara de escape puede utilizarlo cualquier persona que esté en el sector de riesgo y no necesariamente haya sido entrenado correspondientemente y demás. Entonces, al ser una capucha es simplemente calzársela y ya uno está protegido. No hay que hacer ajustes, nada por el estilo. En esta capucha nos encontramos con un filtro para gases o sea, en realidad es un combinado, un filtro para gases y un P3 que filtra partículas hasta casi con un 100% de eficacia y nos ofrece hasta 30 minutos de protección, por ejemplo, para gases como el monóxido de carbono. Y además, como decía, es interesante para la situación de escape porque también está confeccionada con un material pirorretardante o retardante de llama. Así que este es un producto muy interesante también para situaciones o sea, puede ser de fuego o puede ser de escapes de amoníaco. Es un producto muy, muy completo. Ahora bien, los tipos de filtro para partículas. Hablamos de los respiradores descartables, que los ven en la parte inferior de la foto. Y en la parte superior ahí ven que se incorporan algunos más, como por ejemplo el XP100, que es un filtro como este para partículas. En este caso, a su vez, además del XP100, como ven en la foto, tenemos la versión OVAG, que tiene una pequeñísima cantidad de carbón activado para aliviar algunos niveles molestos de olores
de algunos gases y vapores, pero no protege contra ellos, ¿eh? Es para aliviar algunos niveles molestos. O sea, estamos hablando de que es algo muy por debajo del límite de tolerancia permitido. Y después verán en la foto que un producto similar a este son esos cartuchos que ustedes ven ahí, también en color magenta, que tienen una carcasa plástica, que a diferencia de este tipo que nosotros a veces le llamamos tipo panqueque, se van a encontrar que el elemento filtrante que está en el interior viene plegado en forma de fuelle, con lo cual la superficie de elemento filtrante es mayor y va a tener una mayor eficiencia. A su vez, esta carcasa plástica, nosotros lo tenemos muy bien probado en algunos ambientes con bastante humedad, prolonga la vida útil. Así que es un elemento interesante para incorporar como alternativa a los tal vez clásicos conocidos XP100 metro. Ahora bien, en los filtros para partículas hablábamos de tela no tejida. Acá me gustaría por ahí desarrollar algunos conceptos para que ustedes puedan entender y seleccionar alternativas y cómo funciona este tipo de fibras. La tela no tejida, el contaminante, o sea, la partícula, es retenida por la fibra. ¿Qué queremos decir con esto? No se utiliza un efecto, mejor dicho, un sistema de tamiz. Ustedes saben que un elemento muy común para el filtrado puede ser un tamiz, digamos, una cuadrícula geométrica en donde yo a través digamos, de los espacios libres dejo pasar y de determinado tamaño hago yo ese tamiz, van a pasar o no ciertas partículas. En principio estaría bueno, pero cuando nosotros hablamos, recuerden al principio, de partículas tan pequeñas, esta situación ofrecería una alta resistencia a la respiración, con lo cual no sería el concepto más adecuado del tamiz. Y se utiliza esta tela no tejida. Ustedes la ven ahí en la foto de la izquierda, una foto, esto es una foto microscópica. ¿Cómo son las telas no tejidas? O sea, están entrelazadas aleatoriamente. Obviamente ven la separación entre sí, con eso se darán cuenta que el concepto no pasa por solamente retener la retener la partícula entre las fibras, sino que agregamos otros mecanismos de retención. O sea, el primer mecanismo que hablábamos antes, que sería el de retenerlo por la fibra en sí, para aquellos que a lo mejor no saben, y ahí lo ponemos entre paréntesis, son las denominadas fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas que tienen que ver con, son de superficie, por decirlo de alguna forma. Pero a su vez, estas telas incorporan otros mecanismos, como la intercepción. Ahí lo ven en la gráfica cómo funciona. Sigan la línea del ejemplo A, en donde en la trayectoria de la partícula a alta velocidad en la inhalación, le es imposible por ahí cambiar de esta trayectoria que hablábamos y termina chocando, siendo interceptada por alguna de estas fibras. Otro concepto es el de la inercia, muy similar, digamos, o sea, sigan la línea punteada B, en algún punto llega hasta la fibra y choca contra la misma. El de difusión funciona mucho con partículas de poco tamaño, en donde al ser tan pequeñitas y estar incorporadas en el aire, vienen con un movimiento oscilatorio, como se ve graficado ahí, y en ese movimiento irregular obviamente siempre termina chocando con alguna de estas fibras. Y todas estas fuerzas de Van der Waals, que conceptualmente son, si se quiere, por ahí débiles, son reforzadas con un proceso de atracción electrostática. O sea, esta tela no tejida es tratada electrostáticamente para que a su vez ejerza un sistema de retención de estas partículas.
NIOSH, por normativa, establecen estos filtros de partículas una clasificación que es obviamente conocida por ustedes, que la identifica con 3 letras y tiene que ver con la característica y la respuesta a los aceites. Entonces nos vamos a encontrar con la letra N, que son no resistentes a los aceites. Los filtros que tienen la letra R tienen una limitada resistencia a los aceites, y los que tienen la letra P son a prueba de aceites. Esto es de las siglas provenientes de las palabras en inglés not, resistant y proof. Ahí hay un concepto que por ahí a veces nos cuesta entender, porque para muchos ser resistente significa que es resistente en un 100%, pero en realidad hay un concepto anglosajón que es el de proof, que ese es el que determina la resistencia absoluta y el otro es limitada. Y a su vez, además de esta letra, lo vamos a ver acompañado por un número que tiene que ver con la eficiencia de filtrado. En el caso de NIOSH, la eficiencia de filtrado, digamos, a diferencia de la normativa europea, está en que los europeos utilizan la tasa de penetración. Entonces, ustedes en NIOSH van a encontrar 95% de eficiencia, 99% de eficiencia y 100% de eficiencia, que técnicamente en realidad es un 99,97%. Esto, ahí está la aclaración en el gráfico, siempre en condiciones de laboratorios, y obviamente hacer un ensayo normalizado se utilizan partículas de 0,3 micrones. Ahí hay un concepto que no vamos a entrar en mucho detalle por una cuestión de tiempos, pero digamos, no hay una relación directa entre el tamaño de la partícula y la capacidad que tiene de penetración. O sea, de hecho, las partículas más penetrantes justamente están entre los 0,3 micrones y los 0,6, y también ahí un poco se establece la diferencia entre normas norteamericanas y europeas. El ensayo en NIOSH se hace con 0,3 y en 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 Europa se hace con 0,6. Bien, en los tipos de filtros, hasta ahí hablamos de particulados. En los tipos de filtros químicos nos encontramos que aquí ya no tenemos una tela no tejida, no tenemos ese tipo de filtrante, sino que tenemos carbón activado. O sea, dentro de los cartuchos que ustedes conocen, que vieron recién en la fotografía, tenemos carbón activado. ¿Por qué se utiliza el carbón activado? Por empezar, el carbón activado, digamos, para que ustedes sepan, es ralladura de la cáscara del coco, que es carbonizada y activada para que se convierta, como ustedes ven ahí, en esa foto microscópica o en ese gráfico, en un grano, un grano que posee micro, meso y macroporos, dependiendo del tamaño de los mismos, y los que van a hacer en los filtros es la retención de las moléculas. ¿Por qué se elige el carbón activado? Es un elemento de superficie específica extremadamente amplio. El concepto de superficie específica es un tanto complejo, pero como dije al principio, a fines didácticos, para que ustedes entiendan de manera simple, imagínense que yo en esta hoja tengo una determinada superficie, o sea, esto supongamos que es una hoja 4, 21 por 29, tengo una cierta cantidad de centímetros cuadrados de superficie filtrante. Si yo esta hoja quisiera utilizarla en un respirador, obviamente sería más que incómodo, con lo cual el concepto de la superficie específica es es tener esta superficie. Yo sigo teniendo la misma superficie de papel en algo mucho más adaptable a un respirador. Vuelvo a repetir, esto súper didáctico, científicamente me escucha alguien, me mata, pero para que se entienda el concepto por qué se utiliza el carbón activado. Con esos poros que veíamos ahí en esa imagen microscópica, logramos una superficie pero extraordinaria. Entonces es lo más utilizado en este tipo de protecciones. Obviamente existen otros como la lúmina activada o la sílica gel, que por ahí es muy conocida para el tratamiento de humedad,
pero lo que es protección respiratoria van a encontrar mucho este producto, el carbón activado. Aquí los mecanismos de retención, a diferencia, como veíamos antes, de los que eran para partículas, son tres, son diferentes. El mecanismo de retención se le llama sorción. Esta sorción, en la cual el sorbente es el carbón activado, como les decía, se presenta con tres mecanismos diferentes. Uno es la adsorción, con D, como está subrayado allí, que tiene que ver con un fenómeno parecido al que hablábamos de las partículas. Es un fenómeno de superficie. O sea, la partícula queda en forma física o química adherida al carbón activado. Esto es extremadamente efectivo, sobre todo para los vapores orgánicos. Tiene una contra, este mecanismo, que es que como cualquier vapor, digamos, en condiciones de humedad, digamos, donde haya una humedad relativa alta, va a lograr rápidamente la saturación de este carbón. Por eso se va complementando con otros mecanismos, como por ejemplo el de absorción. El de absorción, con B larga, es el carbón activado, que es impregnado por estas moléculas y mediante una reacción química inactiva el contaminante. Esto es muy utilizado para algunos gases ácidos, para el amoníaco funciona de la misma forma. Y un tercer mecanismo es el proceso de catálisis, que es el carbón activado más este catalizador, lo que hace es acelerar esta reacción química que hablábamos antes. Entonces, por ejemplo, el monóxido de carbono es convertido en parte en un óxido de cobre o el manganeso en dióxido de carbono. Esta es la particularidad y la forma en la que trabajan este tipo de filtros. Vamos a tratar de acelerar. Aquí, como veíamos recién, digamos, partículas más gases y vapores. Al principio, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de partículas, gases, vapores y filtros combinados. Los filtros combinados, y ahí está tachado gigante en el centro para que lo tengan presente, inclusive yo mostré alguna como esta, no tiene nada que ver con este tipo de respirador descartable que posee, y yo lo aclaré antes, una cantidad, para que ustedes sepan, aquí dentro de carbón activado puede llegar a ver, no llega a 1 gramo, creo que es medio gramo. Un cartucho químico tiene 70 gramos de carbón activado, con lo cual es una cuestión de confort nada más, es para aliviar ciertos olores molestos de gases y vapores. Se entiende de que si es para aliviar y es una cuestión de performance, está muy por debajo del límite permitido de exposición, con lo cual no es una protección respiratoria adecuada para esto. Para eso tenemos que utilizar, si nosotros tenemos partículas y gases y vapores, tenemos que utilizar un cartucho químico, como se ve tanto en la foto de la izquierda como de la derecha, complementado con una protección para partículas. Aquí tenemos dos opciones. En la foto de la izquierda ustedes ven el cartucho químico tradicional, bueno, ahí la foto blanca por ahí no hace buen contraste, pero tiene una almohadilla que es digamos, el elemento filtrante y una tapa plástica para retener esta almohadilla. Y en la foto de la derecha es algo similar al concepto que habíamos dicho, tiene mayor eficiencia porque tiene dispuesto el elemento filtrante en forma de fuelle, pero además, como ven, viene incorporado al cartucho químico ya de fábrica. ¿Y por qué es esto? Porque por normativa, cuando uno requiera protección P100 para las partículas, o sea, tenemos la protección para gases y vapores. Hablando de las partículas, si queremos una protección P100, por norma tiene que salir de fábrica ya configurado el cartucho. Si ustedes observan las almohadillas de los prefiltros nuestros, es un P95. La clasificación que hace NIOSH, a esto lo vamos a pasar bastante rápido, ustedes los pueden consultar en cualquier momento, se indica con 2 caracteres alfabéticos, como el AG o B, AM, dependiendo del contaminante, y con un color. El cartucho va a tener un color específico. Los más comunes son el magenta, cuando hablábamos de particulados,
el color negro para vapores orgánicos, el color amarillo para vapores orgánicos y gases ácidos, y por ahí esos son los más requeridos, digamos, también por ahí puede ser el de gases ácidos. Los otros ya son más particulares. Pero vuelvo a repetir, esto lo pueden consultar en cualquier tabla, la podemos compartir nosotros también. Este sí es un concepto interesante, que es la duración del filtro. ¿Cuándo recambiamos el elemento filtrante? Si hablamos de un respirador descartable o un respirador reutilizable en lo que es para partículas, el indicador, digamos, que nos vamos a encontrar en esta situación va a ser el de la saturación del elemento filtrante. Obviamente después, si está perforado, está roto, o si en un descartable tenemos las bandas de ajuste también destruidas, va a determinar de que tenemos que cambiar inmediatamente el respirador. Está resaltado en rojo olor y sabor porque la realidad es que normativamente no correspondería. Obviamente que es una alerta, digamos, de recambio del respirador, pero para muchos casos, imagínense que ya es tarde si sentimos el olor o el sabor del contaminante. Entonces, lo remarcamos en rojo porque todavía mucha gente sigue valiéndose de ese método y obviamente no es el adecuado. Entonces, ¿cuándo debemos reemplazarlo? Lo ideal es establecer un cronograma de reemplazo y que sea obligatorio. Esto obviamente los higienistas van a tener que establecer los periodos de duración, hacer todo un análisis y demás. Más allá de eso, hay dos situaciones, hablando de esta familia de partículas y gases y vapores, que es que chequear uno mismo, digamos, en el caso de las partículas, la resistencia a la respiración. ¿Por qué? Porque recuerden que la partícula en tamaño es muy similar a lo que es el aire que respiramos. Entonces, lo que nos vamos a encontrar aquí es que un método muy sencillo, ¿no? Ustedes al momento de tomar un respirador nuevo pueden colocárselo, inhalar y tapar el respirador o las válvulas de inhalación y sentir y experimentar esa resistencia a la inhalación. Esto con un respirador nuevo y utilizando sus propias manos. Cuando en la situación de trabajo ustedes empiecen a percibir esa misma resistencia que experimentaron en ese método, quiere decir de que ya el elemento filtrante está saturado, con lo cual debería ya recambiarlo. Lo complejo viene en el cartucho químico. El cartucho químico podríamos hablar de tres métodos. Uno es el experimental, que lo nombro, pero es prácticamente inviable, es carísimo, es poner en situación de laboratorio las condiciones de trabajo. Hay muy pocos laboratorios en el mundo capaces de realizar esta tarea, por eso es de un altísimo costo. Hay un método, un modelo, mejor dicho, matemático establecido por Oya, pero tiene una deficiencia, solamente para vapores orgánicos. O sea, si nos encontramos con gases con gases ácidos no va a ser representativo. Es un modelo matemático muy complejo a la fórmula, pero bueno, hoy también existen aplicaciones que han facilitado esto, pero vuelvo a repetir, estamos solamente limitados a vapores orgánicos. Y el método por excelencia, y el que ustedes pueden apelar en cualquier momento, es la información del fabricante. El fabricante, por cada producto, suele hacer estos métodos experimentales, estas situaciones de ensayo, y siempre tiene información acumulada sobre la respuesta y la performance de los cartuchos químicos, con lo cual, si nosotros después vamos a ver, tenemos ciertos datos, vamos a poder colaborar con ustedes para establecer esta duración del filtro. Dentro de los productos, al principio veíamos equipo de respiración autónomo. Acá abrimos un poquito el paréntesis porque Paralibus es una incorporación relativamente reciente. Yo no voy a profundizar demasiado porque de hecho están invitados desde ya a participar en otra charla en la cual vamos a hablar en detalle de este tipo de equipamiento. Pero como les decía, es un equipamiento en donde el usuario, digamos, transporta un cilindro de aire respirable colgado a través de un arnés o mochila, con la cual la función de este equipo es entregar al usuario aire respirable para entrar en atmósferas y
que son consideradas IDLH, o sea, inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, y realizar maniobras o situaciones de escape, rescate, en este tipo de contexto. A grandes rasgos, nosotros aquí hicimos una alianza con Interspiro, se llama la marca, el fabricante. Este equipo está aprobado por NIOSH para uso industrial y marítimo. Obviamente también tenemos las versiones disponibles con la aprobación de NFPA para el ámbito de bomberos, de rescate. Funcionan con demanda de presión positiva, poseen un manómetro EOSTI, tiene algo súper interesante nuestra marca, que tiene que ver con la full face y la escotilla de aire ambiente, bueno, presentados en cilindro de aluminio, fibra de carbono, pero vuelvo a repetir, tenemos una charla exclusiva para este producto, pero bueno, no quería dejar de nombrarlos porque sobre todo, como les decía, es un producto que en algunas zonas todavía estamos recién haciendo la presentación, así que, bueno, quería que lo consideren y lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de la normativa, del marco legal, si recuerdan, yo les dije que OSHA había aportado el factor de protección asignado. ¿Cómo funciona esto? Y para que ustedes los ayuden en la selección de los respiradores, aquí, como ven ahí en la figura que por debajo tenemos los dibujos de los distintos tipos de protección respiratoria y arriba vemos un número, nosotros lo que tenemos que determinar aquí es la concentración respirada, que es una fórmula súper sencilla, que es la concentración en el ambiente del contaminante dividido el factor de protección, que es el numerito que ustedes ven por allí arriba de cada grupo de protección respiratoria. Eso les va a dar un número y ese número obviamente tiene que estar por debajo del límite de exposición permitido. Si no cumple con esto, si no está por debajo de ese número, lo que vamos a tener que hacer es pasar a otro tipo de sistema de protección, con lo cual ese número va a ir bajando y nos va a ayudar a estar dentro del marco legal, si se quiere. Ahí esos números que ustedes ven, está, como les decía, asignado a protección, digamos, respiradores, descartables, reutilizables, los que son tipo motorizados como PAPR, que son dependientes de la atmósfera, la full face, los que son independientes de la atmósfera, y el autónomo, como veíamos recién, es el que mayor protección asigna. Ahora bien, ¿cómo seleccionamos estos respiradores? De todo el conjunto y familia y universo que estuvimos viendo hasta aquí. Lo primero, lo fundamental es identificar el riesgo. ¿Y cómo vamos a identificar el riesgo? Estableciendo estos ítems que ustedes ven aquí en esta filmina y respondiendo a todos estos. Primero, tenemos deficiencia de oxígeno, recuerden, por debajo de 19,5% de oxígeno a nivel del mar o una presión parcial de oxígeno menor o igual a 148 milímetros de mercurio. La concentración del contaminante, ya sea medida o estimada, pero lo ideal por ahí sería hablar de una concentración medida. O sea, lo primero que tenemos que establecer, estamos en un ambiente IDLH, o sea, estamos por encima del límite permitido. El contaminante, el contaminante que acabamos de detectar, sus límites de tolerancia, ya sea el local, el PEL establecido por OSHA, el TLB establecido como les contaba al principio, por la Confederación de Higienistas, el estado físico del contaminante, si se presenta en polvo, niebla, humo, gas, vapor. Ya vieron que los elementos, los filtros no son iguales para cada uno de estos tipos. Si se produce absorción por piel y ojos, de esta forma vamos a tener que asignar complementos como por ejemplo puede ser una antiparra o pasar de una semimáscara a una full face. Las propiedades de advertencia, hay un concepto que es el de umbral de olor, en donde si es mucho menor
que el límite de tolerancia podemos decir que es un umbral de olor bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos el olor y estamos muy por debajo del límite de tolerancia, no nos afectaría, como yo decía antes, de utilizarlo como un concepto para recambio. Ahora, si ese umbral de olor, que se da en algunos casos, es mayor que el límite de tolerancia, en ese caso el contaminante, digamos, hablando de este concepto de umbral de olor, podemos decir de que tiene una propiedad de advertencia mala, porque evidentemente, si ya no estamos dando cuenta del olor, estamos recontra por encima del límite de tolerancia. Si alguno de todos estos conceptos, al momento de identificar el riesgo, no es conocido, inmediatamente tenemos que declararlo un ambiente IDLH. O sea, no hay un término medio, ni una suposición, ni ninguna conjetura, criterio personal, nada. O sea, si falta alguno de estos ítems, inmediatamente se considera IDLH y se tratará la respiración, la protección respiratoria, perdón, como tal. Los ensayos de ajuste, ya vamos terminando. Los ensayos de ajuste, o denominados fit test, los vamos a nombrar, digamos, para que ustedes entiendan, porque es, digamos, es normativo, en algunos casos obligatorio, en otros casos recomendado. OSHA establece dos métodos, el cualitativo y el cuantitativo. Y el ensayo de ajuste tiene que ver con la aptitud que tiene la protección respiratoria elegida al usuario, digamos. O sea, ¿por qué lo elegimos? Básicamente ahí remarcamos tres factores. Por un lado, la seguridad, o sea, de confirmar de que el elemento que hayamos elegido tenga un buen sello, o sea, una barrera satisfactoria entre el usuario y el ambiente. Por otro lado, también nos ayuda con el confort, o sea, verificar la comodidad y que el usuario puede realizar sus tareas laborales normalmente con la protección respiratoria colocada. Recuerden que no hay protección peor que la que no se utiliza. Y por otro lado, el entrenamiento, o sea, asegurarse con este fit test de que el usuario sepa cómo colocarse, quitarse y usar apropiadamente el respirador. A su vez, con estos dos métodos, como les decía, se establece que dependiendo del respirador, por ejemplo, en el caso de una pieza facial filtrante o una media cara, los ensayos pueden hacerse cualquiera de los dos, tanto el cuantitativo como el cualitativo. Y en el caso de los respiradores del tipo de cara completa, que de hecho es obligatorio, se realiza el ensayo cuantitativo. Para los que no lo conocen, vamos a hablar rápidamente de cada uno. El ensayo cualitativo es un ensayo subjetivo porque el resultado depende, digamos, del sujeto de ensayo, digamos, de la persona. Se utilizan sustancias como la sacarina, que es dulce, o el Vitrex, que es un sabor amargo. Y el proceso, digamos, del ensayo, que a ustedes ahí ven un kit con un software para completar datos y esta especie de capucha con unos atomizadores. Lo que se hace es primero detectar la sensibilidad del usuario a la solución en forma diluida, y después el ensayo se hace con la solución concentrada y se les hace realizar una serie de maniobras, que ustedes ven algunas ahí descritas, en un cierto orden y un cierto tiempo, como la respiración normal, la respiración profunda, girar la cabeza de un lado al otro, mover la cabeza arriba abajo, hablar o leer un texto, hacer muecas durante un determinado tiempo, agacharse y volver a la respiración normal. Ese es el ensayo cualitativo. Por otro lado, como decíamos, el ensayo cuantitativo, lo que hace, esto es un ensayo objetivo, y lo que hace es medir numéricamente la fuga que tenemos a través de la protección respiratoria. O sea, es una máquina que va a censar y va a medir el fit factor, que se le llama, que es la concentración exterior, y va a medir la concentración dentro de la protección respiratoria. Esa diferencia, o sea, la división entre la concentración exterior y la interior, debe dar un número que, definido por OSHA, tiene que estar dentro de los parámetros que ustedes ven allí.
para la pieza facial filtrante y la semimáscara de 100 y para la full face de 500. Ahí nombramos lo que es fit test, que tiene que ver con el ajuste adecuado de la protección respiratoria al usuario, no de la verificación de, digamos, de la protección en sí. Para esto se puede hacer una verificación, que no tiene que ver, vuelvo a repetir, con este ensayo de ajuste, y es realizado por el mismo usuario. Esto lo ideal sería que se establezca cada vez que vayamos a utilizar los respiradores, y son dos ejercicios muy simples, de presión positiva y presión negativa. En presión positiva, uno debe tapar la válvula de inhalación, la válvula de exhalación, y la máscara va a tender a inflarse en ese proceso de inhalación, y el de presión negativa, digamos, tapando la inhalación, va a uno, digamos, a hacer el proceso de inhalación, y lo que va a hacer es retraerse o contraerse a la cara. Ese ensayo de verificación, les vuelvo a repetir, lo ideal es que sea entrenado el usuario y realizado, y bueno, nosotros también obviamente los podemos ayudar, tanto en el entrenamiento de esto como el fit test que vimos al principio, el cualitativo, que es un opcional de la marca que representamos, también para que lo puedan realizar en sus industrias. Riesgos biológicos. Acá hemos incorporado un apartado especial por esta cuestión de la pandemia y la situación del coronavirus. Y para hablar muy cortito, hay que tener en cuenta que un agente biológico no es más que una partícula viva, por lo cual va a tener el mismo tratamiento, si se quiere, que los particulados. Para que ustedes tengan una idea, los dos grupos, bacterias y virus, tienen tamaños diferenciados que expresamos ahí, la bacteria entre 0,3 y 15 micrones, y los virus de 0,02 a 0,25 micrones, mucho más pequeñitos. Y lo que deberían tener en claro aquí, para aquellos que si hay algún trabajador en el ámbito de la salud, que bueno, si son trabajadores de este ámbito, como cualquier trabajador, necesitan un elemento de protección personal. La gran diferencia, como decía, con respecto a los particulados que nombrábamos antes, es que no existe un límite de tolerancia. O sea, en los otros elementos hablábamos de un PEL determinado, y en el caso de un riesgo biológico, no, por el simple hecho de que uno puede exponerse, una persona podría exponerse a una cierta cantidad de personas contagiadas y puede que se contagie o no, como a lo mejor toparse solamente con una y contagiarse, o estar en contacto directo o no, y también el mismo resultado. Por lo cual la selección del respirador va a ser cualitativa. Aquí vamos a tener que incorporar si se quiere, digamos, ayuda o concepto del mismo trabajador o personal médico, y algunas otras cuestiones como por ejemplo la agresividad o la virulencia de estos agentes. Así que vuelvo a repetir, aquí la selección es cualitativa. Lo que más o menos ustedes sabrán, ya por esta situación de pandemia, y creo que todos lo tenemos presente, son los niveles de protección respiratoria que establece la Organización Mundial de la Salud, que, por ejemplo, como decía, las dos normas más utilizadas, NIOSH, estableció que tenían que ser de N95 hacia arriba, y de acuerdo a la norma europea, que recuerden que ahí no se habla de eficiencia de filtrado, sino de penetración, es las del tipo PFF2 para arriba, o sea, PFF2 y PFF3. O sea, un nivel de penetración de un 6% apenas. Estos son los únicos dos respiradores aprobados en el ámbito de la salud. En cuanto a certificación, ustedes van a ver que, por ejemplo, en el caso de nuestros productos, va a decir NIOSH, N95, el símbolo más o plus, que tiene que ver con un sello de la CDC, que para
que son de Argentina, sería como el ANMAT de Estados Unidos. Y en algunos casos se le agrega la sigla TB, referido a la gente de la tuberculosis, que se entiende, digamos, que es un agente agresivo, que es como el agente de aprobación, digamos, que si aprueba eso, todo el resto de los agentes más comunes que encontramos en ambientes de salud van a estar también filtrados. La diferencia más importante acá es establecer de que la mascarilla quirúrgica que tanto hemos utilizado en este periodo de pandemia no es un elemento de protección personal. La principal diferencia es que no establece el mismo sello a la cara que establece un respirador descartable, como vemos en la foto, ese N95. Sí, por ahí va a servir para que por ejemplo, infectado, sus gotículas no sean expulsadas, pero este tipo de respiradores descartables aprobados para salud tienen otro tipo de ensayos, como por ejemplo ensayos con presión de sangre sintética para emular situaciones en cirugías como puede ser el corte de una arteria, vena, procesos de intubación de una persona y demás. Bien, para ir cerrando, de todo lo que hablamos, les repito, o sea, todo nuestro equipo de comercial está a disposición para volver a repasar los conceptos en sus empresas, en cada zona de ustedes. Si son usuarios finales, siéntanse con total libertad de contactarnos para nosotros poder, digamos, volver a dar este tipo de charlas en sus ambientes de trabajos, con su personal o con quien sea. No tenemos ningún problema, de hecho es parte de nuestra función. Así que cualquier pregunta, duda que haya quedado, Diego, estamos muy cortos de tiempo, así que yo creo que Dale. si no se llega a completar, la vamos a contestar por correo, y si no, les vuelvo a repetir, queda a disposición de ustedes la participación de nuestro equipo de promoción técnica para que en sus empresas podamos repetir estas mismas charlas. Como conclusión y recomendación final, y a modo de resumen, recuerden, identificar la naturaleza y la severidad de los riesgos presentes en el ámbito de trabajo. Recuerden tener en claro el tipo y concentración de los contaminantes, qué calidad de aire respirable tenemos en nuestro ambiente de trabajo, la eficiencia de filtración que va a ser necesaria para ese trabajo, la conformidad del colaborador con el protector utilizado. Recuerden que tiene que utilizarlo durante toda la jornada, con lo cual tiene que ser un elemento acorde, tiene que lograr un perfecto sello a la cara del usuario. Y para los profesionales de higiene y seguridad, tener en claro la situación de permanentemente sostener en el tiempo la implementación, ¿no? Primero, y sostener en el tiempo el trabajo que contemple el entrenamiento permanente a los usuarios en el uso correcto del respirador, asignar un respirador a cada trabajador, son elementos de protección personal, son para cada colaborador. Las recomendaciones que hacemos nosotros los fabricantes para limpiar, desinfectar y almacenar el respirador, tengan en cuenta esas instrucciones. Y lo que decimos siempre y para todo tipo de protección, facilitar el acceso al recambio del elemento de protección. O sea, que nadie esté falto de un elemento de protección o no lo utilice porque no haya stock. Así que eso es como a nivel global. Perdón el tiempo y traté de hacerlo lo más rápido posible, pero les advertí al principio, es un tema súper extenso, súper interesante el de la respiración. Así que, bueno, vuelvo a repetir, si alguna cosa no quedó media clara, se dijo muy a las apuradas, siéntanse con total libertad de contactarnos, yo les voy a compartir nuestros correos para que puedan hacernos llegar esas consultas. Diego, ¿todo bien? El tema preguntas, vuelvo a repetir, me parece que va a ser muy largo como para repasarlas. ¿Te parece nombrar algo importante? Sí, había una, pero le pedí a Marcelo que te escriba un mail, así, bueno, no demoramos más
a los que siguen conectados y bueno, nada, podés terminar tranquilo. Eso lo dejamos para luego. Bueno, vamos a utilizar apenas unos minutitos más. Para los que ya participaron en capacitaciones, saben que al final nosotros nos gusta hacer un pequeño jueguito a modo de evaluación. Tienen que entrar a la página de Quizzes. Diego, no sé si querés compartir el link. Sí, señor. De quizzes.com. Ahí van a encontrarse con el campo Join a Game, donde van a tener que poner, ya les comparto pantalla, van a tener que poner un código. Ahí coloqué el link para que puedan ingresar. Perfecto. Pueden entrar directamente a la página de Quizzes y entrar a Join My Quiz, o colocar directamente el link joinmyquiz.com y colocar el código 667938. Con eso se van a incorporar a la sala. Recuerden ponerse nombre y apellido al momento de loguearse, porque va a ser la forma de nosotros identificarlos fácilmente, porque obviamente los 3 primeros puestos de este jueguito se van a llevar un obsequio de la marca. Tengan en cuenta que es por tiempo, o sea, es, digamos, por respuesta correcta y a su vez por tiempo. Son 10 preguntas apenas, así que lo vamos a hacer muy, muy rápido, tampoco para no extendernos demasiado. No sé si se están pudiendo conectar. No veo ninguno conectado todavía. O si tenemos una audiencia tímida y no quieren participar. No, hay muchos conectados todavía, quizás están... No, conectados a la charla sí los veo, pero no al juego. Si tienen algún problema para conectarse al juego, por favor nos avisan ahí en el chat, ahora voy a chequear. Ahí Sebastián te tiene que estar figurando, dice que ya se conectó. No lo veo en pantalla, tal vez cuando dé iniciar, si me dice que ya se conectó. Hay varios conectados, Leandro. ¿Tendremos algún problema con la página? ¿Se puede ser actualizar? Puede ser con la página, no tengo miedo si la actualizo. Que cambie el código. Que quite el código, sí. Si no, lo que vamos a hacer es, total, durante el juego pueden incorporarse. Exacto. Le puedo dar iniciar para ver si... Recuerden... No, me dice que no hay... 66, 79, 38. A ver si lo puse bien. 66, 79, 38. Si está bien y te parece, actualizamos, a ver. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Recuerden que es por tiempo y por respuesta acertada, ¿no? Correcto. Cuando quieras iniciar, Leandro. Bueno, como les decía, empezamos. Total, cualquier cosa pueden seguir sumándose. Le vamos a dar unos minutos. Prefiero por ahí que estén tomando los minutos para responder, y el que se quiera sumar, se suma. Así que arrancamos.
Ganá paso seguro en la respuesta y por eso hay tanto movimiento en la tabla, porque es pregunta a pregunta. Exacto. Bien, Sebastián, sin errores. Por aquí está subiendo. Ya tenemos ahí al inicio, ya no va a haber más movimiento, completaron todos. Así que tenemos... Diego, ¿haces un print de pantalla por las dudas? Listo, También. ya lo tengo, Leandro. Bien, Laura apareció de la nada. A paso firme desde atrás. Sí, bueno, estaba más abajo, Laura. Excelente, bueno, felicitaciones a todos, gracias por participar. Es un momentito que nos tomamos para distender después de tanta charla de padecernos a nosotros. Exacto. Le vamos a pedir, Leandro, si te parece, a los 3 primeros que envíen un correo. Yo ahora voy a poner tu correo y así le solicitamos los datos para enviarles el obsequio, ¿sí? Correcto. Bueno, como les decía, ahí está el resto del equipo. Como dijo Diego al principio, somos 8 promotores a nivel país en Argentina, después más las filiales del exterior. Ahí están todos los datos de contacto. Ahí está también el de Patricio Sorsi. Verán que él no tiene una zona asignada, porque en realidad es el referente de nuestra unidad de servicios LIBUS, que tiene que ver con la gestión del formulario 299 para el caso de Argentina, para lo que es dispensación automática a través de máquinas, y bueno, y otro tipo de servicios que estamos incorporando, que tenemos en proyecto. Así que bueno, ahí está el equipo completo. De acuerdo a la región, siéntanse libres de contactar. Si por ahí no se sienten identificados con alguna región, identifíquense con cualquiera que seguramente los va a derivar de forma acorde. Y como les dije, o sea, cualquier cosa, cualquier duda puntual, o si quisieran repetir esta charla o esta capacitación in company, o sea, en sus empresas, nos pueden contactar. Es algo que nosotros ofrecemos en forma gratuita como valor agregado de la marca, como valor agregado del IBUS. Así que nada, Diego, si querés el saludo final. Bueno, también lo mismo, agradecerles. Hay mucha gente que se viene conectando seguido en nuestras presentaciones, así que agradecerles el tiempo y que cuenten con nosotros por cualquier tipo de información que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Diego, a vos por la compañía, por la colaboración y bueno, gracias a todos los participantes. Los esperamos en un próximo encuentro de capacitación de LIBUS. Muchas gracias. Excelente, hasta luego.